Thank you so much. Muchas gracias. For me, it's a privilege to be here, Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, especially when you go out and teach pastors. especialmente para Leaders. ustedes que son pastores, líderes. And so this afternoon, turn to the book of Acts. Así que esta tarde quiero compartirles del libro de Hechos, Chapter 20, capítulo 20, verse 17 to 38. versículo 17 al 38. The title of the message Y el título del mensaje is Paul's Love for the Church. es el amor de Pablo para la iglesia. One thing that I've learned Una cosa que he aprendido as a pastor, como pastor if you don't love the sheep, es que si tú no amas a las ovejas, then you're not really being a shepherd. es que en realidad no estás siendo un buen pastor. Paul the apostle affected my life. Pablo el apóstol afectó a mi vida. First of all, in his conversion. Primeramente en su conversión, And then as I learned the word of God, y mientras estuve aprendiendo de la palabra de Dios, the way he would teach the word of God. también en cómo él compartía, enseñaba la palabra All de 14 Dios. epistles that he wrote. Todas las epístolas que él escribió, Just amazing when you read the doctrine of the Bible. es de qué tan asombrosamente leemos nosotros la doctrina de la Biblia. Let me read chapter 20, 17 to 21. Y déjenme leerles You want to read it? Go ahead. el versículo 17 al 21. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. The first thing we see in the verse here, Y lo primero que vemos aquí en este versículo, in verse 17, versículo 17, is Paul's call and influence to men. es el llamado de Pablo, influencia a los hombres. It's really important that we understand Es importante que nosotros comprendemos that we can become an influence to people. que nosotros podemos convertirnos en influencia a los demás As believers. como creyentes. But I like what Paul says, maybe as a servant. Pero me gusta cómo Pablo lo era como un siervo. When I think of servanthood, Y cuando yo pienso en ser un siervo, I go back to the Gospel of John yo miro atrás al Evangelio de Juan. in chapter 17. En capítulo 17 We have the prayer. tenemos la oración. But in chapter 13, Y en el capítulo 13 we have Jesus washing the disciples' feet. tenemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos. One day in West Covina, Un día en West Covina, for my leadership, con mi liderazgo, I told them to come Sunday night. yo les dije que vinieran el domingo por la noche. And they came, Y vinieron. and I thought, I'm going to wash their feet. Y yo pensé y dije, voy a lavar sus pies. So I said they came and sit down. They didn't know that yet. Así que ellos vinieron, se sentaron y ellos no sabían They todavía lo came que iba a hacer. in the room. Vinieron al cuarto, se I said, sentaron take off your shoes. y les dije, quítense sus zapatos. They go, are you crazy? What are you trying to do? Y me dijeron, ¿estás loco? ¿Qué quieres First hacer? of all, smelly feet. Primeramente, tenían los pies apestosos. So I got water Así que tomé el agua, and a towel, una toalla and I got on my knees. y me arrodillé. The most humble thing ever in my life. Lo más humilde que he hecho en mi vida. Thinking of what Jesus had done. Pensando en lo que Jesús había hecho. To get on your knees El arrodillarte and begin to wash feet. y empezar a lavar los pies. And the Holy Spirit touching my life. Y el Espíritu Santo tocando a mi vida. Filling me with His love, Llenándome de su amor, His grace, su gracia, His mercy. su misericordia. That if I wanted to be a disciple of Christ, Que si yo quisiera ser un discípulo de Cristo, He was not teaching me a doctrine, Él no me enseñaría una doctrina. but He was teaching me the love that He had for the disciples. Él me enseñaría el amor que tiene a sus discípulos. Verse 18, Versículo 18. the elders meet with Paul. Los ancianos
se van con Pablo, lo conocen. You want to read 18? Go ahead. Ya. Vamos a leer el versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. You notice in verse 18 Si notas en el versículo 18, that Paul says, you know from the first day that I came to Asia. Pablo dice que vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día. In what manner I always lived among you. Dice, como me he comportado entre vosotros, como siempre lo he hecho. I think like Paul the apostle, Yo pienso en Pablo el apóstol, people want to know y las personas quieren saber what manner of life we're living. qué manera de vida, qué comportamiento estamos viviendo. You know, it's easy to live the life in front of people. Es fácil vivir la vida en frente de las personas, Very hard in your private life. pero es más difícil en la vida privada. If we don't live the life Si nosotros no vivimos la vida in privacy, en la intimidad, we have no power to preach it. no tenemos el poder para predicar. We got to practice what we preach Tenemos que practicar lo que predicamos so that God can honor his word. para que Dios pueda honrar su palabra. Paul says, when I came to Asia Minor, in what manner I always lived among you. Pablo les dice, yo siempre me he comportado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día, desde que llegué a Asia. Now check this out. Y miren lo que sigue, Verse 19. versículo 19. The character of his ministry. El carácter de su ministerio. First thing, La primera cosa, serving the Lord. sirviendo al Señor. Serving the Lord. Sirviendo al Señor. Becoming a slave. El convertirte en un esclavo. Paul would say, Paul the apostle of Jesus Christ, a bond servant. Pablo decía que él era un siervo, un esclavo de él. So he understood. Entonces él lo entendía. Now you got to understand, Paul the apostle is on his way to Rome. Y acuérdense que Pablo el apóstol está en camino de viaje a Roma. He's going to go to Jerusalem and then in Rome. Va a ir primero a Jerusalén, pero después va a ir a Roma. And Paul knows that he is going to die Y Pablo sabía que él iba a morir, because the Holy Spirit pointed to him. porque el Espíritu Santo se lo dijo. And Paul wants to make sure they understand Y Pablo quiere hacer que se asegure, él quiere asegurarse que ellos entiendan that he didn't serve himself que él no se sirve a sí mismo to get things from the people. para obtener cosas de la gente. There's a lot of people today Hay muchas personas el día de hoy that they don't serve the Lord in humility, que ellos no sirven al Señor en humildad, but in pride, pero en orgullo, looking to themselves, mirando a sí mismos how great they can become. tan grandes que se pueden convertir. I know pastors, Yo conozco a they pastores started at the same time we started. que empezaron al mismo tiempo que empecé They started really serving God humbly. y empezaron sirviendo al Señor humildemente. And this is real important for all of us. Pero esto es importante para cada uno de That as nosotros, God begins to promote you, que mientras Dios te comienza a promover, a exaltar, or shall I say, open doors for you, déjeme ponerlo de otra manera, abrir puertas para ti. make sure you know who opened the door. Asegúrate bien quién es el que abre esa puerta. And as God begins to use your life, Es cuando Dios comienza a usar tu vida and you get a big church, y obtienes una gran iglesia, Dios te da una gran iglesia, you get on the radio, sales en el radio, get on TV, sales en la tele then all of a sudden, y de repente I start feeling that I'm greater than other people. empiezo a sentirme que soy superior a las demás personas, To the point al punto that I don't fellowship with other people anymore. de que no tengo compañerismo con las demás Because personas, I am a Christian, notice a Christian, not only a Christian movie star. pero no soy nada más un cristiano como tal, sino soy un cristiano superestrella. It's so sad. Y es tan triste The pastors que los pastores think that they're great. piensan que son grandes. When Paul the apostle says here, serving the Lord with all humility, Cuando Pablo el apóstol está diciendo aquí, sirviendo al Señor con toda humildad. humility, you have to look at Jesus. Y la humildad, para tenerla, tienes que mirar a Jesús. When he humbled himself Cuando Él se humilló a sí mismo and took upon himself
y tomó a sí mismo the sins of the world. los pecados del mundo, Your sins, my sins. tus pecados y mis pecados. But also in the Garden of Gethsemane, Pero también en el jardín de Getsemaní, when Jesus went to the Garden of Gethsemane, cuando Jesús fue al jardín de Getsemaní, knowing that he was going to the cross, sabiendo que él iba a ir a la cruz, he humbled himself in the presence of the Father. se humilló a sí mismo en la presencia del Padre And he said, Father, not my will, y dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, your will be done. pero que se haga la tuya. He understood the Father's will. Él entendía la voluntad del Padre, And the Father's will is to keep what? Simple and humble. y la voluntad del Padre es de que se mantuviera humilde. And when you're serving the Lord humbly in humility, Y cuando sirves al Señor humildemente, look at the next phrase, mira la siguiente frase conmigo: with many tears. y con muchas lágrimas, Many tears. y con muchas lágrimas. Not crying for yourself, No que llores por ti mismo, as you'll see for Paul in a moment, como vas a ver el Pablo en unos momentos, but crying for all the world that is not saved. pero llorar por todos aquellos que no son salvos. So many people Hay tantas personas that we come in contact every day, like Mike was sharing. que nosotros entramos en contacto cada día, como Mike estaba compartiendo. And there are times in my life, Y hay tiempos en mi vida, I just thought today, como el día de hoy. I was not a crybaby. Yo estaba empezando a llorar. I didn't cry in my life. No había llorado en mi vida, And then God humbled me. pero Dios me humilló. I had no compassion for sick people. Yo no tenía antes compasión por los enfermos. I was strong, not weak. Yo era, según fue fuerte, no era débil. Excuse me. One day, Pero un día, a lady came to see me. una mujer vino a verme. I was in Las Vegas, Yo estaba en Las Vegas, men's conference, en una conferencia de hombres. and she kept following me. Y ella me seguía, pues me estaba siguiendo. I said, what does she want? Y yo así como, pues, ¿qué es lo que querrá? So I went up to her. Entonces me la acerqué I said, can I help you? y le pregunté si le She podía ayudar said, en algo. Ella she me said, dijo, can I talk to you? ¿puedo hablar contigo? She said, my husband was a veteran from Vietnam. Y dice, mi esposo es un veterano de Vietnam. So I heard you were a veteran. Y dice, yo escuché que tú también eres veterano. My husband left me 20 years ago. Y dice que su esposo la dejó hace 23 años. And I have a burden for veterans. Y dice, yo tengo una pasión, algo por los veteranos. So she said, are you willing to talk to veterans? Y ella me dijo, ¿estás tú dispuesto para hablar con veteranos? So I said, for sure. Y yo le dije, está bien, sí, claro. I told her, you know what? I'll do whatever God wants me to do. I told her this, when God leads, He provides. Y le dije esto, cuando Dios te manda a hacer algo, Él provee. So she left. Entonces ella se fue. Next morning, she comes back. La siguiente mañana ella regresa. She's following me. Me está siguiendo todavía. I said, man, what does she want? Y yo así como, "Ay, pues ¿qué She querrá?" says, can I talk to you? Y ella otra vez me I hace said, con el dedo, ¿puedo "Uh-oh." hablar contigo? Y yo, oh, I oh. said, uh-oh. So I go talk to her, Entonces voy a hablar con ella and she sat down. y ella se sentó. She says, I'm going to give you something Y ella dice, yo te voy a dar algo, because I know that you're a veteran porque yo sé que tú eres un veterano and you're not seeking for anything y tú no estás buscando de nada and you love the veterans. y tú amas a los veteranos. She opened her purse, Ella abrió su bolsa, she opened her checkbook, abrió su chequera and she gave me a check for $1 million. y me dio un cheque por $1,000,000. $1 million. $1,000,000. I was blown away. Yo me asombré totalmente. I said, is it real? Y yo, ¿esto será real? Faith. I thought it might go bankrupt. Es la fe. So what I did is I went ahead, Entonces lo que hice, and then she came and gave me the check. y ella me dio el cheque. So when she gave me the check, I thought, okay, what am I going to do? Y cuando ella me da el cheque, entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? I wanted to do a documentary. Yo quería hacer un documental. So the Lord put in my heart, Entonces el Señor puso en mi corazón, not only serving Him no nada más servirle a with Él all humility, en toda humildad, but I did not know
Pero yo no sabía that I was going to have many tears. que yo iba a tener muchas lágrimas. I went back to Vietnam. Y fui de regreso a Vietnam to make a documentary. para hacer un documental. And I went back to those places Y fui otra vez a esos lugares where I lost 41 of my friends donde yo perdí a 41 de mis to amigos every place they died. para ir a cada lugar en donde ellos murieron. And God used that. Y Dios usó eso. My wife was with me, Mi esposa estaba conmigo and I couldn't stop crying. y yo no podía dejar de llorar. Sitting in those places, I'm sorry. sitting in those places Estando en esos lugares where so many died for donde muchos murieron in the war. en la guerra. I came back home, Y regresé a casa. and when I came back home, Y cuando regreso a casa, one day I was riding from Calvary Chapel home. y yo estaba, un día estaba viajando de Capilla Calvario a casa, Got in my driveway, salí de pues de mi cochera, I turned the engine off. apagué el motor, I opened the door, abro la puerta and I was back in Vietnam. y estaba de regreso a Vietnam. My mind went, bro. Mi My mind went mente, crazy. mi mente se fue en ese viaje. I was running down the street, Estaba corriendo sobre la calle, thinking the BC were chasing me. pensando The que BC, eh, the enemy. el enemigo me estaba persiguiendo. And I called my wife Entonces llamo a mi esposa and said, Sharon, y le digo, Sharon, you need to get right now at home. tú tienes que irte directo a casa. She came home, Entonces ella fue a casa and when she came home, I was inside. y cuando regresó a casa yo estaba adentro. I've never been afraid. Nunca había estado con tanto She miedo. came and I was putting down all the shades, Y cuando ella entró yo estaba bajando todas las cortinas and I had this fear. y tenía este temor. I thought my ministry was over. Pensé que mi ministerio había acabado. I went to the doctor. Fui al doctor They saw what I was going through. y le dije lo que estaba pasando. And as I was sitting there with the doctor, Y mientras estaba my sentado ahí wife con el and my doctor, best friend, mi esposa y mi mejor amigo, I started having seizures. empecé a tener convulsiones. Gracias. 9 years have passed, 9 años habían pasado and it's the most humbling thing in my life. y es lo más humillante que he tenido en mi vida. Because I'll be teaching, Porque yo cuando enseño and all of a sudden from my navel to my brain, y cuando se viene a mi mente, I can't read me pasa que no puedo leer and I can't speak. y no puedo mirar. A minute and a half, En un minuto I come back to the Word of God, regreso otra vez a la palabra de and I Dios have to wait about a minute to 2 minutes y tengo que esperar de 1 minuto a 2 minutos so I can come back where I was teaching. para que pueda volver otra vez a donde estaba enseñando. It's happened Me ha pasado en un sábado en la mañana, to me on Wednesday night. me ha pasado el miércoles en la noche It's happened to me where I'm guest speaking. y me ha pasado inclusive cuando estoy durmiendo. And that's been real humbling to me. Y eso es muy humillante para mí, me hace ser humilde. I never had pity for sick people. Nunca he tenido lástima por las personas enfermas. I thought they were weak. Yo pensé que eso era debileza And here I am now, y aquí estoy ahora, weak, débil, broken, quebrantado. remembering what Jesus went through. Recordar lo que Jesús pasó And to be in front of 1,000 to 3,000, 4,000 people. y estar enfrente de 1,000, 3,000, 4,000 personas And I have to go like this. y tengo que vivir así. I have to put my finger Tengo que levantar mi dedo and say, I'll be back in a minute or two, because our congregation already knows. y decir, ahorita vuelvo en 1 o 2 minutos y esperar que mi congregación me espere. And sometimes when I come back too early, Y a veces cuando regreso muy temprano, I'll speak like this. yo empiezo a hablar así. Bla, 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 bla. And that's embarrassing, Y es vergonzoso, humbling, humillante,
But Christ told me Pero Cristo me dijo a mí that that's my thorn. que ese es mi aguijón. That's why I can relate to Paul. Por eso me relaciono con Pablo. He's my favorite. Él es mi, I'm sorry, again. My favorite. Mi favorito. As he was converted on the way to Damascus, Cómo fue convertido en su ida a Damasco. I was on my way to hell Yo estaba en mi ida al infierno, when I was coming home to kill my wife. pero estaba viniendo a casa con mi esposa. And Pastor Chuck was on TV. Ese día Pastor Chuck estaba en la tele. Before I saw him, Antes de mirarlo, I took my rifle yo tomé mi to rifle, try to break the TV. traté de romper la And the televisión TV came on, y la televisión se encendió and Pastor Chuck was speaking. y Pastor Chuck estaba hablando. I put my gun down. Entonces bajé el arma. And I told Jesus to come my life. Y acepté a Cristo en mi corazón. I put away my gun. Dejé mi arma. I got in my car Entré a mi carro and went to look for my wife and my kids. y fui a buscar a mi esposa y a mis hijos. Now you got to understand, Pero necesitan entender, for 4 years, por 4 años, beating my wife, abusing her verbally, physically, abusando de mi esposa verbalmente, físicamente, choking her. ahorcándola. And then all of a sudden, Jesus touches my life. Y de repente Jesús toca mi vida. So I go to the church where she's going. Entonces yo voy a la iglesia donde ella está asistiendo. You got to remember, she packed her bag. She was leaving me. Y tenemos que recordar, ella estaba a punto de irse, ya había hecho sus maletas para irse. And I said, nobody's going to have my wife or my kids. Y yo le dije, nadie se va a llevar a mi esposa y mis hijos. So I'm going to kill my wife and I'm going to kill my kids, and then the police can kill me. Y yo dije, yo voy a matar a mi esposa, voy a matar a mis hijos. And when I got to the church, Y cuando llegué a la iglesia, my wife saw me. mi esposa me miró. She grabbed my kids and she left the church. Ella agarró a mis hijos y se los llevó de la iglesia. She went home. Ella se fue a casa. I got home and I knocked on the door. Llegué a casa y yo toqué a la puerta. I said, Sharon, open the door. Yo le dije, Cheryl, abre la puerta. She opened the door with a latch. Ella abrió nada más la puerta, pero con candado. And I said, Sharon, I've accepted Christ in my life. Y dije, Cheryl, yo he aceptado a Cristo en mi vida. She closed the door in my face. Ella cerró la puerta en mi cara. She finally let me in, Ella por fin me dejó entrar and she began to watch my life be transformed. y empezó a escuchar mi historia de cómo cómo nací de nuevo y cómo fui I went transformado. to Calvary Chapel, Después fui a Calvary Chapel and God began to change my life y Dios empezó a cambiar mi vida through the Word of God. con la palabra de Dios. And Paul says here, with many tears and trials. Y Pablo aquí dice que con muchas lágrimas y pruebas. We all go through different trials. Y todos vamos por diferentes pruebas. Some are not as bad as others, Algunas no son tan malas como otras. but trials are used to sharpen you, Pero las pruebas son utilizadas para afilarte. because God wants to use your life. Porque Dios quiere usar tu vida. And if you're weak, Y si tú eres débil, when He's trying to strengthen you, cuando Él quiere fortalecerte, and you have a trial in your life, tú tienes una prueba en tu vida, know one thing, conoce una cosa, He'll get you through, Él te va a ayudarte a because He superarla. loves you Porque Él te ama and He cares for you y le importas completely and fully. completamente y plenamente. And then it says it happened to me, the plotting of the Jews. Y luego dice, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. And now let's look at the method of Paul's ministry. Y ahora vamos a mirar el método del ministerio de Pablo. Verse 20. Versículo 20. You want to read it? Ya, vamos a leerlo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. You notice that he says he was blameless. Notas que él está diciendo que nada que fuese útil. When he says he's blameless, he says, I kept back nothing from those that is profitable. Dice, cuando está diciendo nada que fuese útil, que no se le dejó de enseñar todo lo que es
útil. How many pastors, assistant pastors, leaders are not blameless? ¿Cuántos pastores no son irreprensibles, sin mancha? They think they are, Piensan que lo son, but when you look at their lives, pero cuando mira su vida, not only they don't love the people, no solamente no aman a las personas, but they fleece the people. pero sino que, sorry, again. Fleece. They take their money. Sino se aprovechan de las personas. Gracias. A real pastor, Un verdadero pastor, like Paul, como Pablo, blameless. sin mancha. Nobody can point their finger at you Nadie puede apuntarte el dedo because you have an open life. porque tú tienes una vida abierta, transparente. Nothing to hide. No tienes nada que ocultar. Blameless. Irreprensible. And Pastor Chuck was blameless. Y Pastor Chuck era irreprensible. And all the pastors through Calvary Chapel Y todos los pastores de Capilla Calvario, and other denominations, en otras denominaciones, they saw Pastor Chuck's blameless. miraron que Pastor Chuck es irreprensible. And how about what he says now, public, ¿Y qué tal lo que dice que públicamente? and have taught you publicly? Dice, les he enseñado públicamente. Look what your pastors are doing here. Miren lo que sus pastores están haciendo aquí. Look what you guys are doing. Miren lo que ustedes están haciendo. Teaching publicly. Enseñando públicamente. So that people can learn the Word of God. Para que las personas puedan entender y ser enseñadas de la palabra de And I Dios. love the next phrase he says, from house to house. Y me gusta la siguiente frase, por las casas. Imagine from house to house, Imagina, por las casas, de casa en casa, having Bible study. teniendo estudios bíblicos. Paul the Apostle teaching you. Pablo el apóstol enseñando. Imagine how much fruit from this he saw. Imagínense cuánto fruto estaba viendo de esto. But this is what I saw Pero esto es lo que miro. from house to house, Por las casas. the love that he had for the people, El amor que él tenía por las personas. to be willing to be with the people Estar dispuesto a estar y convivir con las personas. and to teach the people. Y enseñarles a las personas. Verse 21, Versículo the 21. message of the ministry. El mensaje del ministerio. Vamos a leerlo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. You notice that first of all he says, again, look what he says, repentance toward God. Miren lo que dice aquí en la primera frase, en el versículo 21, acerca del arrepentimiento para con Dios. Jesus said he came to preach, to teach, and to heal. Dice que Jesús vino a enseñar, a predicar y a sanar. You really don't have a church En realidad tú no tienes una iglesia unless you have people repenting. a menos que tengas a gente arrepintiéndose. They get started learning the Word of God. Empiezan a aprender la palabra de Dios. And Chuck always said this, Y Chuck siempre decía esto. the sheep beget the sheep. Las ovejas, I'm sorry again. The sheep beget the sheep. The sheep get out the sheep. Las ovejas obtienen más ovejas. Más o menos. So it's so cool because in repentance, Y es tan suave porque es el arrepentimiento. in Calvary Chapel we saw hundreds, thousands of people repenting. Y en Capilla Calvario tenemos a cientos de personas arrepintiéndose. And when you see people changing, Y cuando miras a personas cambiando, then God can use them. entonces Dios las puede usar. And God can baptize them Y Dios las bautiza with the Holy Spirit. con su Espíritu Santo. And He will use you Y Él va a usarte as you never thought He could use your life. como nunca imaginaste que iba a usar tu vida. And you don't have to be a good speaker. Y tú no necesitas ser un buen orador, un buen predicador. You just got to be obedient to the Word of God Solo tienes que ser obediente a la palabra de Dios. to see how God will use your life. Y mirar cómo Dios va a usar tu vida. I want to say something real important. Y quiero decir algo muy importante. I hope that after this conference, Espero que después de esta conferencia you came one way viniste de una manera, and that you leave different from there. pero que te vas a ir diferente de como Completely llegaste. different. Completamente diferente. Because you have heard the Word of God, Porque has escuchado la palabra de Dios, but you've heard the voice of God. pero has escuchado la voz de Dios. And when you hear the voice of God, Y cuando escuchas la voz de Dios, nothing can restrain me nada puede detenerte for living for Christ para vivir como Cristo and preaching His message y predicar su mensaje and trusting Him. y confiando en Él. Verse 22. Versículo 22.
Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Go all the way to 24. Hasta el versículo 24. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Paul turns to the future and tells the audience. Entonces Pablo apuntando al futuro y le dice a la audiencia He was warning by the Holy Spirit. que estaba siendo advertido por el Espíritu Santo. He says, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me, Paul. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Paul didn't get discouraged, Pablo no se desanimó, but he got encouraged pero se animó in the Lord en el Señor, because he knew porque él sabía that God had saved him que Dios los había salvado and that God had a purpose for his life, y que Dios tenía un propósito en su vida, just like he has a purpose for your life. así como tiene un propósito en tu vida. But let me ask you a question. Pero déjame hacerte una pregunta. Are you willing to die? ¿Estás dispuesto a morir? You might be willing to die physically, Tal vez estés dispuesto a morir físicamente, but how about dying to yourself? pero ¿qué tal morir a ti mismo? Yourself. A ti mismo. As God takes you, Cuando Dios te toma, he empties you Él te vacía and he fills you y te vuelve a llenar with himself. consigo mismo. That's what God desires Eso es lo que está diciendo aquí. from each one of us. Es lo que Él desea para cada uno de He nosotros. says that he's bound in the spirit to go to Jerusalem. Está diciendo que está ligado en el Espíritu para ir a Jerusalén. Look what he says, trusting God. Y miren lo que dice al confiar en Dios. But none of these things move me, Dice, pero de ninguna cosa hago caso, nor do I count my life dear unto myself. ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. How many times we're so worried about ourselves? ¿Cuántas veces estamos tan preocupados por nosotros mismos? What am I going to eat? What am I going to wear? ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Qué es lo que voy a usar? Am I going to be embarrassed ¿Me voy a avergonzar haciendo esto? by being in the public? Tal vez saliendo al público. You know, when you have Jesus Christ as your Lord and Savior, Pero cuando tienes al Señor Jesús como tu Señor y tu For me, Salvador, para mí, I don't care what people think of me. no me importa lo que la gente I piense de think mí. of what Christ thinks of me. Yo lo que pienso es de qué es lo que va a pensar Cristo de mí. I don't want to please people. No quiero complacer a la I gente. want to please Him Quiero complacerlo a Él fully, completely. completamente. And this is why Paul says, so I count, notice my life not dear unto myself. Y por eso dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. And then he says this, Y luego dice esto, so that I may finish my race with joy. con tal que acabe mi carrera con gozo. You notice that we're in a race? Si estás notando que estamos en una carrera, If you're going to be in a race, si tú vas a estar en una carrera, you got to train. necesitas entrenar, You have to be disciplined. necesitas ser disciplinado. Otherwise, you lose the race. De otra manera vas a perder, You'll be disqualified. vas a ser descalificado. This is why we spend time in prayer, Por eso pasamos tiempo en oración, reading the Word of God, leyendo la palabra de Dios, looking to Jesus mirando a Jesús, to use my life que use mi vida to bring glory and honor to Himself. para traerle gloria y honra a sí mismo. We need to listen to the Holy Spirit. Tenemos que hacerle caso al Espíritu Santo. Because Paul says this, for I received from the Lord Jesus to testify of the gospel of the grace of God. Porque Pablo dice esto, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. The grace of God. La gracia de Dios. Unmerited favor. I'm sorry. Unmerited favor. Un favor inmerecido That we don't deserve, que servimos, but He's given to us pero que nos lo ha dado a nosotros. free. Nos lo ha dado gratuitamente, Free, you guys. gratuitamente. And the reason Y la razón is because He loves us. es porque Él nos ama. We're all saved here by the grace of God. Todos hemos sido salvados aquí por la gracia de Dios. None of us are better than others. Ninguno de nosotros somos mejores que otros. We're not superstars. Nosotros no somos superestrellas. We're servants of Jesus. Somos siervos de Jesús. Brothers and sisters in the Lord.
hermanos en Cristo en el Señor, lifting up one another's arms or hands. levantándonos los unos a los otros los brazos. I need you to lift up my hands, Yo necesito que tú levantes mis manos and I need to lift up your hands. y yo necesito levantar las tuyas. Like Moses, Así como Moisés, we're in a battle. estamos en una batalla And when his hands were going down, y cuando estamos flaqueando when Moses' hands went down, y cuando sus manos se fueron para abajo, they started getting defeated. el ejército de Moisés empezó a derrotar. We're in a spiritual warfare. Ahorita estamos en una batalla As they espiritual. lift up his hands and held them, Cuando ellos levantaron sus manos y las What- mantuvieron what arriba, happened? ¿qué es lo que pasó? they're winning the battle. Ellos ganaron la batalla. We need to have our hands in the air. Nosotros hay que For the tener Lord. nuestras manos arriba para el I'm Señor. going to challenge you something else. Y déjame retarte con algo And I'm más. not just blowing wind. Y no solamente lo estoy tirando. I dare you every morning, Yo te reto que cada mañana, before you get up from your bed, antes de que te levantes de la cama, before you brush your teeth, antes de que te cepilles los dientes, before you get dressed, antes de que te vistas, before you drink your coffee, antes de que tomes tu café, please do me a favor. por favor, hazme un favor. Drop to your knees. Arrodíllate. Start your day on your knees. Empieza tu día de rodillas. If you want God to use you, Si quieres que Dios te use, stay on your knees permanece de rodillas. all day long, Todo el día, all month long, todo el mes, all year long. todo el año. And like Paul said, to finish Y como Pablo dice, para terminar the race that is before me. la carrera que está delante de mí, He said that I may finish my race with joy. dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo, In the ministry en el ministerio that I receive que recibí from Jesus Christ, del Señor Jesús, that I testify para dar testimonio the gospel of the grace of God. del Evangelio de la gracia de Dios. Thirdly, Por tercer, Paul's look inward. He's looking at himself. Pablo no está pensando en sí. Verse 25 to 31. Vamos a ver el versículo 25 al 31. 31, you said? Yeah. Al 31. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. You notice in verse 28, Nota en el versículo 28, he says, therefore take heed to yourselves and to all the flock, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, among which the Holy Spirit has made you overseer. en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. We are overseers Nosotros somos obispos of the kingdom of God. del reino de Dios. You couldn't do it yourself. No lo puedes ser tú mismo. It says, among which the Holy Spirit Dice que por medio del Espíritu Santo, has made you. dice que el Espíritu Santo te ha puesto a ti. I would say to you, Yo te digo a ti, be careful ten cuidado of grieving the Holy Spirit of God. de entristecer el Espíritu Santo de Dios. You say, well, what grieves the Holy Spirit of God? ¿Y qué entristece el Espíritu Santo de Dios? Sin. El pecado, Sin. el pecado. There are pastors that drink. Um, Pastors that drink. el pasado de las bebidas, hay pastores que toman. They drink. There was a pastor, we went with Pastor Chuck Smith, Allá en Chuck Smith había un pastor que tomaba and he had a big church. y tenía una gran iglesia. And so we went to speak with him Entonces fuimos a hablar con él because people were talking about him. porque las personas estaban hablando de él. So when we talked to him, Entonces cuando hablamos con él, he denied it.
Él lo negó. He had been in church with 5 women. Él había estado ya en la iglesia con 5 mujeres. He drank during the week. Vivía durante la semana, He smoked marijuana fumaba marihuana and thought that God was blessing him. y pensaba que Dios lo estaba bendiciendo. He was deceived. Estaba engañado. You know what? God cannot stand concerning sin. Y sabes que Dios no puede estar contento o bendiciendo cuando estás en pecado. God says, "Be you holy as I am holy." Dios dice, sed santos como yo soy santo. And when you do that, Y cuando haces eso, He says, "I have made you overseer to shepherd the church of God." dice que yo te he hecho obispo que cuida y apacenta la iglesia How do del we Señor. shepherd the church of God? ¿Cómo apacentamos la iglesia de Dios? Feeding the people of God. Alimentando a las personas de Dios. Genesis to Revelation. De Génesis a Apocalipsis. Genesis to Revelation. De Génesis a través hasta Genesis to Apocalipsis. Revelation. Génesis hasta And Apocalipsis. you will have a healthy flock Y vas a tener una grey, una iglesia, un pueblo alimentado, that cannot be deceived. que no se pueden engañar. Look what he says in verse 29. Miren lo que dice en el versículo 29. For I know this, Porque yo sé that after my departure, que después de mi partida savage wolves will come in among you, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, not sparing the flock. que no perdonarán al rebaño. And this is the sad thing. Y esto es lo triste. And also from among yourselves men will rise up, Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. speaking perverse things. Que hablen cosas perversas. And the reason? Y la razón, To draw away disciples after themselves. para arrastrar tras sí a los discípulos. Instead of drawing people to Jesus, En vez de aventar ir a las personas hacia Jesús, they want to draw people to themselves. quieren atraer a las personas a sí mismos. There's people in your churches. Hay personas en sus iglesias They're wolves. que son lobos, They're false teachers. que son maestros falsos And they're there like savage wolves to take your people. y están ahí como lobos rapaces para tomar a los discípulos. Yeah, and by the way, they're not your people. Y por cierto, no tu gente, They're God's people. es la gente de Dios. So we have a greater responsibility Entonces tenemos una mayor responsabilidad to watch over these people para mirar y cuidar a estas personas that are trying to deceive God's people. que están tratando de engañar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. And usually they go to young converts Y usualmente se van a las conferencias. because they don't know the Bible yet. Ajá. De tanto escuchar, brother. Van con los nuevos creyentes para traerlos a ellos y llevarlos a ellos And look what he erróneamente. says again. Y miren lo que dice, He said, "Of God, de Dios which purchased with his own blood. que compró con su propia sangre. For I know this, Porque yo sé que that after my departure again, después de mi partida savage wolves will come entrarán en medio lobos rapaces among you, entre ustedes, not sparing the flock, que no perdonarán el also rebaño. among yourselves. Y de vosotros Will mismos rise up, se levantarán hombres speaking perverse things, que hablen cosas to perversas draw away disciples after themselves." para arrastrar sí a los discípulos. I wanted to repeat that so you can remember that. Y quería repetirlo para que pudieran recordarlo. So here's what we got to do. Entonces aquí es lo que tenemos que hacer. Verse 31. Versículo 31. Watch, Velad, be on the alert, siempre estar alertas and remember that for 3 years, y recordar que por 3 años, speaking to the Ephesians, hablándole a los efesios, I did not cease to warn everyone night and day with tears. no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Again with tears. Una vez más dice con lágrimas, Because he loved the people. porque él amaba a las personas, Because he knew porque él sabía that these people wanted to deceive God's people. que estas personas querían engañar a los discípulos, Use them and abuse them. quería usarlas y las quieren abusar. Now verse 32. Versículo 32. So now brethren, Y ahora, hermanos, I commend you to God os encomiendo a and Dios to the word of his grace, y a la palabra de su gracia, which is able to build you up que tiene poder para and sobreedificaros give you an inheritance among all those who are sanctified. y daros herencia con todos los santificados. That is, Paul the apostle left them
Y Pablo el apóstol les dejó, and he commanded them les encomendó unto God and the word of his grace. el anunciar la palabra de su gracia And the edification, he said, to build you up. y la edificación para sobre edificarlos. And what is that? The word of God. ¿Y con qué es eso? Con la palabra de And Dios. the word of God. Con la palabra de Dios. The word of God feeds you. Porque la palabra de Dios te alimenta, It leads you. te dirige, It satisfies you. te satisface And it sanctifies you. y te santifica. The word of God also, secondly, La palabra de Dios también will protect you. te protegerá, It says will cleanse you, te limpiará, and he'll let you look to him mientras tú miras a Él as the author and finisher of our great faith. como el autor y consumador de la fe. Verse 33 to 35. Versículo 33 al 35. Paul looking back again, backwards. Pablo mirando hacia atrás. He says, I have coveted no one's silver, Dice que él no tiene plata ni oro, gold or apple. ni vestido de nadie he codiciado. Yes, you yourselves know Antes vosotros sabéis that these hands que para lo que me ha sido necesario a mí have provided for my necessities. y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Before I started ministry, Y antes de empezar el ministerio, I've always worked. yo siempre he trabajado. I have my Kung Fu studio for many, many years. Tengo mi estudio de Kung Fu por muchos años. And God used that to tell people about Christ. Y eso me ha servido en mi caminar con Cristo. I never ever asked for a salary. Y yo nunca he pedido por un salario. I sustained myself. Yo me sostuve a mí mismo. And what happened one day, ¿Y qué es lo que pasó un día? the board came to me La junta directiva se and they acercó a asked mí me that they were going to give me a salary. y me dijeron que me iban a empezar a dar un salario. There were only 500 people in our church. Había solamente 500 personas en nuestra And iglesia I told them I would not take a salary, put the money into the church. y que yo les dije que no iba a tomar ningún salario que se lo den a And la iglesia. through that, God honored it. Y a través de eso Dios lo honró. And I've never lacked a salary. Y yo no he pedido salario. And I'm going to tell you something that did in my life. Y es lo que les voy a comentar algo que Dios hizo en mi vida. We were in West Covina, Estábamos en West Covina and we had this Safeway store. It's like a grocery store. y tenemos este supermercado, 21,000 square feet. como más o menos de 21 pies cuadrados, 21,000 pies cuadrados. So we were there for 12 years. Y estábamos ahí por alrededor de 12 años. 4 services on Sunday morning, Ahí teníamos 4 servicios el domingo en la mañana, 2 on Wednesday nights, 2 servicios el miércoles en la noche and 2 on Sunday nights. y 2 en los domingos en la noche. God kept bringing the people. Dios seguía trayendo a las personas. So one day I was teaching, Así que una vez estaba enseñando and the Lord told me, "You're done here." y el Señor me dijo, tú ya acabaste aquí. I thought, all right, San Clemente, where I serve, Y yo dije, bueno, está bien, si es donde quieres que ya termine, está bien. to go to San Clemente. I'm sorry? I was going to San Clemente. Porque él sí iba a ir a San Clemente. So one day, the guy that owns the In-N-Out in LA, back in LA, he owns the In-N-Out hamburgers. Entonces una persona que vivía en Los Ángeles era dueño de unos de los... Very wealthy. Tenía mucho dinero. So he says, I says, there's a building in Diamond Bar. Y él me dijo, hay un edificio en Diamond Bar. He says, why don't you go see it? Dice, ¿por qué no vas allá y te fijas ese edificio? So I went. Entonces yo fui. It was 30 acres of land, Era como de 30 hectáreas de tierra and the building was huge. y el edificio estaba enorme. 130, let's see, 130, let's say square feet. What's that? There you go. It was huge. 130 pies cuadrados, estaba It's two stories. enorme. Era de 2 pisos. So we called the company. Entonces llamamos a la compañía I said, how much you guys want for this place? y les dije, ¿cuánto quieren por este lugar? They said, $22 million. Y ellos dijeron 22 millones de dólares. Are you kidding me? Y dije, ¿me estás cotorreando o qué? Our Calvary Chapel in West Covina Nuestra capilla Calvario en Cuesta was Vina only worth $1.4 million. solamente costaba 1.4 millones.
the Lord told me to pray. pero el Señor me pidió que I orara. brought Pastor Chuck Smith to see the building. Entonces traje a Chuck Smith para que mirara el We walk to the edificio. building, Miramos el edificio and Chuck goes outside in the front, y Chuck se va hacia el frente del edificio. and he says, "Oh my God, is so good." Y él nada más dijo, oh Señor, Dios es tan bueno. I said, "Chuck, we don't have no money, Y yo le dije, Chuck, no tenemos nada de dinero. so how can God be good?" Entonces, ¿cómo Dios puede ser bueno? Way back from West Covina Y regresando a West Covina to come into Diamond Bar, y venir a mudarnos a Diamond Bar, I learned real faith. ahí es donde aprendí la verdadera fe. We bought the building Compramos el edificio, for 19 million. lo compramos por 19 millones. We didn't have any money. No teníamos nada de dinero, 1.4 million, that's it. nada más 1.4 millones. Pastor Chuck, without asking him, Y Pastor Chuck, sin preguntarle, loaned me $2.5 million. él me prestó 2.5 millones de dólares. So we moved in. Así que nos mudamos. My payments Mis pagos monthly, mensuales $150,000 a month. eran como alrededor de 150,000 dólares al mes, Month. mensuales. And I'm going to tell you something. Y voy a decirles algo, We never missed a payment. nunca nos retrasamos en un pago. God always provided, Dios siempre proveyó, even to the present time. inclusive hasta el tiempo presente. 3 years ago, 3 años atrás, our debt was still big, $16 million. nuestra deuda todavía era grande, 16 millones de dólares. So one day, Así que un día this guy comes to see. I know the guy. The guy from the In and Outs. llega este hombre que les platiqué, el dueño del In-N-Out. He comes and looks at it, Él viene, mira el edificio and he was just blessed by the building. y estaba bendecido al ver el edificio. So he left. Así que se fue. Never heard from him again. Y nunca no es que escuché de él otra vez. Then this Jewish company, Pero esta compañía Jewish, de judíos, they build houses, they build condos, they build all kinds of stuff. ellos tienen una compañía que construye condominios y casas y todos esos. We met before. Ya los había conocido antes. So he comes, Entonces él viene he says, "Hey, Raul." y dice, hey, bro. I said, because 12 acres we couldn't build for the church, it was commercial. Y 12 hectáreas no podíamos comprar para la iglesia, eso era comercial. So he said, "Have you ever thought about selling 12 acres?" Y le dije, yo no estaba pensando como vender 12 hectáreas. So I said, "Well, for sure if the price is right." Perdón, ellos me dijeron eso y yo le respondí, bueno, si está bien, si el precio es correcto. He said, "I'm going to buy that property. I'm going to build you a road up there. I'm going to have those guys pay for half of the water." Think about that. Okay? And he gave me $15 million. Entonces él me dijo, sí, yo lo voy a arreglar, te lo voy a construir y voy a hacer que ellos te paguen el 15 millones de dólares. No. I bought it. They bought my property for $15 million. Ajá, ellos compraron su propiedad por 15 millones. And then he got the people up there to pay for half of the water. Ajá, y luego subió, luego hizo que ellos fueran arriba para que compraran la otra And mitad. they built a road for us to keep it in and out. Y construyó un camino para que estuviera cerca del In-N-Out. Instead of taking the $15 million En vez de tomar esos 15 millones de dólares, and put it into the bank, lo pusieron al banco. I wrote a check Escribí un cheque and I paid off my debt. y entonces con eso pagué mi deuda. God provided. Dios proveyó. From $150,000, 16 years. 150 millones de dólares por 15 años. Never missed a payment. Nunca falté un pago, Paying a staff of 100 people. pagando un staff de 100 personas. Where God leads, Donde Dios guía, He provides. Él va a proveer. That's what I've learned in my life. Y es lo que yo he aprendido en mi vida. Paul the Apostle Pablo el apóstol was a man of faith. era un hombre de fe. Look what he says in verse 33. Miren lo que dice en el versículo I have 33. coveted no one's silver, Ni plata, ni oro, ni vestido, gold, or apparel. de nadie he codiciado. Paul the Apostle was simple. Pablo el apóstol era simple. He loved people. Él amaba a las He personas. cared for people. Les importaba a las personas. I'll conclude with this. Voy a concluir con esto. John Owens dijo, he says, in our prayers él dijo, en nuestras oraciones for our people, por nuestra gente, God will teach us
Dios nos va a enseñar what we shall preach lo que vamos a predicar unto them. a ellos. We cannot pray for them. No podemos orar por ellos. We must think on what it is we pray for. Tenemos que pensar por qué es lo que vamos a orar. And that is the consideration Y eso es por la consideración of their condition. de su condición. Excuse me. The apostles Los apóstoles gave themselves se dieron a sí to mismos prayer a la oración and the word of God. y a la palabra de Dios. God bless you guys. Dios les bendiga.